Bienvenidos a Recursos de Electrónica. Vamos a comenzar con lo que es una nueva etapa de aprendizaje, con lo que es los problemas para cálculo de altas y bajas frecuencias para lo que sería un amplificador. En este caso vamos a ver el siguiente ejercicio que nos dice, dado el siguiente circuito, calcular su ganancia de tensión a frecuencias medias, asumir el HF igual a 150 y calcular GDM y CQ. Determinar la frecuencia de corte en altas frecuencias si Gm es igual a 0,1 por 10 a la menos 1. Y determinar la frecuencia de corte en bajas frecuencias también. Y graficar la respuesta de amplitud versus frecuencia. Bien, para este ejercicio lo que vamos a hacer a un inicio es vamos a hallar la amplitud de lo que sería lo que nos estaría dando, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un V sub I. Ya tenemos acá el circuito con todos los datos. Como verán, tiene todos los valores de resistencia y todas las capacitancias, ¿no? Lo único que vamos a hacer es el análisis para ver hasta cuáles son las frecuencias máximas y mínimas que en las que estaría trabajando. ¿Ya? Bueno, para lo que es el análisis, en este caso, lo primero que vamos a hacer, lo pondré antes de que comencemos. Este es el análisis en AC, como siempre. Lo hacemos primero esa parte. Análisis en lo que sería AC, ¿no? Bien, entonces, como vemos, tenemos una resistencia de entrada que estaría más o menos acá, que sería RS, y la resistencia del generador, ¿no? Y luego vamos a tener una resistencia B, que vamos a ponerlo por acá, que sería en este caso la resistencia para una división de tensión para lo que es el circuito en un análisis en alterna, ¿no? Y luego para acá vamos a ya llegar al transistor y vamos a graficar su respectivo, ¿no? En este caso, algo que me estaba olvidando decirles es que vamos a hacer otro tipo de análisis. Vamos a trabajar en este caso con un análisis en lo que sería en parámetros pi. Ya, entonces vamos a hacer esto con parámetros pi, donde lo único que va a cambiar, van a ver, es lo siguiente. Lo voy a poner en rojo. El transistor se estaría viendo de otra manera. En este caso vamos a tener aquí una resistencia, pero esta resistencia la vamos a llamar resistencia pi. Y esta resistencia va a tener un voltaje V, que va a estar desde más hasta menos. Y aquí vamos a tener una fuente de corriente que va a tener ese voltaje V multiplicado por GDM. ¿Ya? Ese GDM es, por si acaso, ahorita les voy a explicar cómo se iguala todo esto a lo que hacemos, ¿no?, comúnmente con nuestros parámetros, ¿no? Ahora, como tenemos un capacitor en emisor, entonces igual esto va a tierra, entonces estaría dividiendo el circuito en dos. Luego de esto vamos a tener acá igual la llegada de lo que es, en este caso, la resistencia RS. Acá vamos a bajar. Aquí vamos a tener la resistencia RS y la resistencia RL. Ya, entonces es lo básico. Hasta aquí tenemos entonces ya nuestro circuito dibujado en AC, pero en este caso en parámetros pi. Ya, normalmente los parámetros pi se llevan en este caso para lo que es el análisis en frecuencias altas, ¿sí? Entonces ahorita estamos haciendo este análisis en frecuencias medias. Todos los análisis que hemos hecho anteriores ejercicios se llevaban en análisis en frecuencias medias, porque en este caso en ese momento en las frecuencias medias es como los capacitores trabajan como si fueran en cortocircuito, ¿no? Entonces, ya que tenemos todos estos datos, vamos a intentar calcular. Ahora, para los parámetros, aquí lo pondré de verde. Esta es la relación de los parámetros. Se van a dar cuenta que es lo mismo casi. Vamos a tener que esto va a ser Rpi. Rpi va a ser lo mismo que decir beta veces lo que sería la resistencia de emisor. Y luego vamos a tener que GDM, esto va a ser lo mismo que decir, GDM se refiere a lo que sería en este caso GDM me debería ser 1 sobre RE, ¿ya? O sea, de esta manera. Y de esta manera ya tenemos nuestros parámetros híbridos. Con eso estaríamos trabajando ya, con estos dos que lo tenemos aquí ahorita.
Bueno, pasaremos entonces a ver cómo se hace en este caso el diseño para hallar la amplificación, ¿no? Para la amplificación, lo de siempre, no vamos a tener voltaje de entrada. El voltaje de entrada va a ser en este caso, como podemos ver, se va a dividir el circuito en dos, entonces vamos a tener nuestra malla de entrada. Entonces el voltaje de entrada va a ser igual a RP por RB en paralelo y RS, ¿no? Pero yo lo quiero en función de B. Entonces, a ver, eso lo corregiremos. Ahí lo pondré. Entonces, como quiero en función de B, que es el voltaje que está cayendo en la resistencia RP, voy a hacer simplemente una división de tensión, donde esta división de tensión rápidamente lo voy a hacer de la siguiente manera. Esto va a ser igual a RP en paralelo por RB. Y esto dividido entre lo que sería lo mismo, pero sumado más RS, ¿no? Entonces vamos a tener acá RP paralelo por RB más lo que sería RS. Todo esto multiplicado por el voltaje de entrada. Entonces ya tenemos nuestro valor B. Ahora vamos al siguiente, que sería para hallar el voltaje de salida, donde vamos a ver que el voltaje de salida, acá mismo lo haré. El voltaje de salida va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a lo que va a ser la corriente, que es en función de B, B por GDM. Ya. O sea, vamos a tener de esta manera. B por G sub M. Y esto multiplicado por, esto negativo, por lo que sería RC en paralelo RL. Tendríamos eso. Entonces, si reemplazamos lo que serían las ecuaciones, ahora le pondremos sus respectivos nombres. Lo vamos a reemplazar lo que sería mi ecuación número 1 en la ecuación número 2. Entonces vamos a poner eso. 1 en la ecuación número 2, ¿no? Entonces de esa manera ya estaría obteniendo la ganancia, ¿no? Porque si se dan de cuenta, voy a tener acá que B sub 0 va a ser igual a ¿qué? Ese BGM lo voy a negativo, voy a poner acá, voy a poner acá el BGM, que sería R de pi, R de B, y esto dividido entre R pi en paralelo con RB más RS. Ya, entonces todo esto va a estar multiplicado al final por ¿quién? Va a estar multiplicado por lo que sería GDM y esto multiplicado por RC en paralelo con RL. De esa manera ya estaríamos obteniendo, ¿no? Porque todo está al final multiplicado por B sub I y esto si pasa a dividir ya tendríamos la amplificación. Donde haciendo los cálculos y ya teniendo entonces la amplificación, que simplemente va a pasar a dividir lo que sería el miembro, ya estaría todo, no solamente este estaría pasando a dividir al otro miembro. Vamos a obtener la amplificación siguiente, que la amplificación me estaría quedando un valor de menos 54. Menos 54. Ya, entonces ya tenemos la amplificación. Es una de las cosas que nos pedía en el inciso A. Nos decía su ganancia de tensión a frecuencias medias y asumir el HF 150 para calcular GDM. Bueno, aquí nos hemos pasado directo, pero tendríamos que haber calculado en este caso RP y RM, ¿no? Ahora lo haremos acá, solamente lo he hecho así por el espacio. Pero, bueno, para eso tendríamos que calcular primero ICQ, ¿no ve? Ahora, ICQ, aquí lo haré, ese análisis. Aquí lo pondré por si acaso. El análisis en continua, ¿no? En corriente directa. Ya, para continuar, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? Voy a tener que, primero, para la malla de entrada, tal y como hemos visto anteriormente, lo que era, decíamos que el voltaje de B de B. Entonces tenemos que calcular tanto RB primero, RB que va a ser R1 en paralelo con R2, y luego vamos a calcular lo que es el voltaje en base, ¿no? Para ambos casos lo que vamos a tener, en este caso necesitaríamos RB primero y esto multiplicado por R1, ¿no? Por BCC. Ahora para RB y B de B, B de base, vamos a tener los siguientes valores. En este caso, para RB me estaría quedando 8 kiloohmios con los datos que tenemos. Esto nos quedaría quedando 8 kiloohmios. Y para B de B me estaría quedando 4 voltios.
con esos datos, ¿no? Todo esto, por si acaso, ahora vamos a trabajar con las mallas. Ahora voy a trabajar en la malla de entrada, ¿no? En la malla de entrada va a ser igual a ¿qué? En la malla de entrada vamos a tener esta fórmula que ya la conocemos muy bien, que va a ser que ICQ va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de la base menos el voltaje del base emisor, y esto dividido entre RB sobre beta más RE. Y de esa manera ya tendríamos lo que es la ecuación para hallar ICQ, donde de estos, si reemplazamos los datos según lo que tenemos en el circuito, nos estaría quedando lo siguiente, ¿no? Nos va a quedar el valor de, en este caso, para ICQ, de 1,65 miliamperes. Como ya tenemos ICQ, entonces ahora sí podría calcular los parámetros pi, ¿no? Entonces lo voy a hacer del mismo color. En este caso, R de pi. Rpi va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a beta veces Re, ¿no ve? Pero Re es, en este caso, ya sabemos que Re es igual a los 26 milivoltios respecto a ICQ, ¿no? ¿Ya? Entonces, de acá voy a obtener que Rpi había sido igual a ¿cuánto? Bueno, me estaría quedando un valor de Rpi igual a 2.4 kiloohmios. Mientras que para GDM, que va a ser igual a 1 sobre Rpi, entonces sería lo mismo que decir ICQ sobre lo que sería los 26 milivoltios, y esto me está quedando un valor de 0,06. Ya, y esto está en valores de Siemens. Y de esta manera ya tendríamos entonces los cálculos respectivos para hacer el procedimiento, ¿no? En este caso, bueno, como les digo, solamente lo he hecho directo, pero en el caso que quisiéramos hallar, ya tendríamos la fórmula, ¿no ve? Como ya tenemos la fórmula, entonces solamente es reemplazar acá y acá, ¿no? Entonces ya tenemos Rpi, los demás ya tenemos también, Rb ya tenemos, Rs también ya tenemos, Rs también tenemos, todo ya tenemos, ¿no? GDM también ya tenemos. Entonces de esa manera ya se calcula, ¿no? Como verán, es casi lo mismo nomás, ¿no? A lo que hacíamos con lo que era los anteriores parámetros, ¿no? Que usar la resistencia de lo que es el transistor, ¿no? Bien, ya que tenemos entonces todos los valores y hemos hallado entonces ICQ también ya hemos hallado, eso es un dato que nos pide, ¿no? En el ejercicio. ICQ ya hemos hallado. Ya hemos hallado también en la amplificación, y GDM también, ¿no? Aquí está GDM. Ya que tenemos todo esto, ahora vamos a proceder a trabajar con el otro caso, que era para ver justamente el inciso B, ¿no? Para ver las frecuencias altas, ¿ya? Entonces esto lo dividiré acá. Y vamos a proceder a hacer la parte de las frecuencias altas. Bien, para frecuencias altas lo que se va a usar es el teorema de Müller, ¿no? Aquí voy a poner entonces para frecuencias altas, ¿ya? Entonces esto va a ser frecuencias altas. Como les digo, vamos a usar Müller. O Miller, ¿no? O Miller. ¿Ya? Lo que nos dice Miller es lo siguiente. Nos dice que va a haber bueno, a un inicio vamos a hacer lo que sería la función de lo que es en AC para frecuencias altas, cómo se vería y qué cosas tendríamos que considerar. Primero vamos a tener todo lo mismo, las resistencias se van a mantener. Aquí voy a tener mi resistencia. Lo único que va a cambiar es que aquí, como estamos usando en este caso los parámetros pi, entonces aquí voy a tener igual mi resistencia Rpi. Pero aquí va a haber un capacitor, ¿ya? Aquí va a haber un capacitor que vamos a llamar C sub U. Y luego de esto, bueno, es la forma reducida
ya, pero hay un capacitor más, pero la forma reducida no hay mucho problema. Ya el voltaje de la misma manera vamos a tener que voltaje más menos. Y luego vamos a continuar. Como verán, se mantiene todo lo mismo, solamente hay un capacitor entre lo que es la base y el colector, ¿no? Y aquí vamos a poner nuestra resistencia, nuestras resistencias las respectivas, ¿no? Esto va a ser RC y esto va a ser RL. Y este sería mi voltaje de salida. Ya que ya tenemos todo esto, ahora hay una aproximación de lo que es, como les digo, el teorema de Miller. Esta es la aproximación que vamos a hacer. La aproximación es justamente para hacerlo un poco más sencillo el procedimiento del teorema de Miller, porque con ese capacitor en medio está medio complicado trabajar. Entonces la aproximación nos dice lo siguiente. Nos dice que voy a volver a dibujar todo. Este es el voltaje de entrada, esto va a ser la resistencia RS y esto va a bajar hacia RB, ¿no? Ahí está todo bien. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es que se ha dividido esto? Lo que ha pasado es lo siguiente, lo voy a dibujar en rojo. Acá, esta va a ser la resistencia RP. Y vamos a tener acá igual el mismo voltaje, pero aquí vamos a poner un C sub M, que es el capacitor justamente que se ha reducido por el teorema de Miller. O sea, la aproximación que hace, ¿no? Entonces, en vez de estar poniendo un capacitor en medio de lo que es la base y el colector, se ha hecho esta aproximación para que sea un poco más sencillo el análisis. Entonces, acá voy a tener, sigue lo mismo, esto va a ser G sub M por el voltaje B, y vamos a tener las mismas resistencias. Solamente se ha hecho esa consideración, ¿ya? O sea, es algo fácil, pero va a ayudar bastante a lo que es la resolución del problema, porque nos hace un poco más sencillo el procedimiento, ¿no? Ya estaría, ¿no? Entonces, solamente eso es la aproximación, ¿ya? Se ha reducido eso. Ahora, esto tiene sus ecuaciones. La ecuación que maneja, lo vamos a poner de verde igual. La ecuación que maneja esto es lo siguiente, ¿no? Que te dice que C sub M ya es igual a ¿qué? C sub M va a ser igual a C sub pi más C sub mu multiplicado por lo que sería 1 más G de M más G', y esto multiplicado por la resistencia, en este caso de salida, que sería RC en paralelo con RL. Y eso sería la relación, o sea, de cuánto debería valer CDM, ¿no? Ya, ahora lo que necesitamos hallar es G', ¿no? Ese G', aquí igual lo pondré para ocupar el mismo espacio. Aquí lo pondremos G de prima, tiene igual un valor que va a ser 1 sobre lo que sería las resistencias de entrada, todo en paralelo. RB en paralelo con RS, en paralelo con R, en este caso RP, ¿no? Bueno, lo pondremos de otra manera. Esto va a ser así, ¿no? R sub pi. Y ya tendríamos con esto igual el valor de G', ¿no? Aquí es igual. Entonces, con todo esto ya podríamos hallar lo que sería el capacitor C sub M. ¿Ya? A ver, aquí mismo lo haremos. Esto lo voy a trasladar. Ya. Como ya tenemos entonces lo que es cómo poder hallar esta parte, entonces hallaremos C sub M. C sub M va a ser igual a ¿qué? Bueno, hay unos datos, ¿no? De C sub pi y C sub mu. Creo que esos datos aquí estarían faltando, pero a ver, lo completaremos. Donde vamos a tener que C de pi, esto va a ser igual a 48 picofaradios. Y luego vamos a tener el C nu, que va a ser igual a 1,5 picofaradios. ¿Ya? Entonces, si tenemos, ¿no?
Si tenemos los valores para poder realizar esto, entonces con esto mismo vamos a hallar lo que sería el valor de C sub m. Reemplazando estos datos, a ver, ya tendríamos todo. Si nos faltaría G sub m, ¿no? A ver, hallaremos directamente G sub m, donde G sub m, si reemplazamos esos datos donde lo tenemos todo, RB, RS y RP, si reemplazamos esto, me estaría quedando 1,54 por 10 a la menos 3. Ya, 1,54 por 10 elevado a la menos 3. Esto estaría en valores de Siemens, ¿no? Ya, y luego ya que tenemos G sub m, nos estaría faltando solamente G sub m, ya tenemos todos los datos, ¿no? Entonces ya podríamos calcular C sub pi, donde si calculamos C sub pi me va a quedar un valor de 0,265 nanofaradios. Entonces es un capacitor muy pequeñito. Como les decía, a ver, vamos a ver acá, simplemente como les digo, esto ya tenemos G sub, eso ya también tenemos, y todo esto también tenemos, ¿no? Entonces igual lo haremos tachando, entonces ya podríamos hallar eso, ¿no? Y ya hemos hallado entonces C sub m, entonces ahora sí podríamos proceder a lo que es trabajar. Bueno, algo más estaba olvidando. En el ejercicio nos dice que G de m va a ser otro valor, ¿no ve? Por si acaso, eso lo pondremos acá. Tenemos que hacer caso a lo que nos está diciendo el ejercicio. En nuestro G de m, en este caso, que estaríamos usando es G de m de 0.1 por 10 a la menos 1, ¿no ve? Entonces con eso hemos hecho, ¿ya? Lo notaremos por si acaso. Ya, ahora sí, continuando, entonces, ¿qué hacemos para hallar lo que es el valor de la frecuencia alta? Para la frecuencia alta lo que tenemos que hacer es primero hallar lo que es la amplificación, ¿ya? Entonces aquí abajito lo haré. Vamos a hallar lo que es el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Entonces el voltaje de salida, en este caso, bueno, lo pondré, ¿no? Vamos a hacer análisis de frecuencia alta, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer el análisis. Ya, ¿y cómo procedemos a hallar? El procedimiento es relativamente simple. Lo único que tenemos que hacer es primero hallar lo de que ya tenemos desde siempre, que es el voltaje de entrada y el voltaje de salida, ¿no? Pero con esos datos que tenemos. En este caso, para hallar el voltaje de entrada, lo vamos a hacer de la manera más fácil, a ver, con el circuito que tenemos. Si vemos, el voltaje de entrada va a ser igual a la división de tensión que va a caer, y eso va a ser B, ¿no? Entonces, podemos hacer lo mismo que hemos hecho hace ratos. Lo voy a hacer de la misma manera. De hecho, así se trabaja con lo que es estos parámetros pi. Lo que vamos a hacer es simplemente hallar el voltaje B, donde, a ver si no lo he anotado, creo que sí no lo he anotado. El voltaje B está en la misma resistencia, por si acaso más o menos, en la RP. Como está en paralelo, entonces por eso lo mismo estoy colocando. Lo que sería ese voltaje B va a ser por la división de tensión de quienes. Va a ser, lo voy a hacer de esta manera: RB en paralelo con lo que sería RP. Y todo esto va a estar en paralelo también con lo que sería la impedancia de CM, ¿no? Pero eso lo voy a hacer aparte, algo así. Entonces, miren, lo estoy haciendo de esta manera porque es más fácil deducir de la siguiente manera. 1 sobre SC, por si acaso, es la CDM. Es la impedancia de un capacitor. Es 1 sobre J veces W por CDM. Pero ese JW, a ver, aquí pondré eso. JW, para no hacer mucho lío, lo vamos a llamar S. ¿Ya? Entonces aquí estaría ese S. Y la impedancia de un capacitor es igual a ¿qué? A 1 sobre SC, ¿ya? En función de esa J que estaremos poniendo. Entonces ahí está, ¿no? Es la impedancia de un capacitor, y con eso estoy trabajando. Como queremos saber la impedancia, el voltaje de salida de esa impedancia, entonces por eso se mantiene así, ¿no? Estoy haciendo una división de tensión incluyendo esa impedancia más, ¿no?
Entonces aquí de la misma manera lo mismo voy a poner en este caso RB paralelo a RP, RB en paralelo con RP, hasta la menos 1 más lo que sería 1 sobre SCDM a la menos 1, y esto pero más RS, ¿no? Por la división de tensión. Todo esto multiplicado por el voltaje de entrada. Entonces con esto ya tenemos lo que sería el valor del voltaje de entrada. Ahora vamos al voltaje de salida. Para el voltaje de salida es mucho más fácil, es lo mismo que el anterior caso, solamente lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Va a ser menos G sub M por el voltaje B y multiplicado por el RC en paralelo con RL, ¿no? Y ya estaría. Ahora vamos a proceder a hallar lo que es la amplitud, ¿no ve? De todo esto. O sea, la ganancia, ¿no? Entonces, para la ganancia, tal y como se ha hecho lo anterior, la ganancia va a ser igual a B sub 0 sobre B sub I. Y esto se reduce a simplemente reemplazar las dos ecuaciones, ¿no? Me va a quedar sí lo mismo, ¿no? Pero multiplicado por GdM más, ¿no? Entonces, a ver, lo haremos así. Vamos a poner GdM, pero obviamente esto es negativo, por RL en paralelo con RC. Y multiplicado, ¿no? Aquí lo voy a poner lo que es lo mismo, ¿no? Que va a ser RB en paralelo con RP, y esto mismo a la menos 1 más, en este caso 1 sobre SCDM, ¿no? A la menos 1. Esto va a estar dividido entre lo que ya teníamos, ¿no? Que era prácticamente el mismo, ¿no? A ver, lo voy a intentar copiar. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya. Ya que tenemos entonces, esa sería la amplificación. Lo que se procede a hacer es, o sea, no es tan necesario todo lo demás, lo único que tendríamos que ver es este sectorcito de acá, que es lo más importante, ¿ya? Esta parte de aquí. Bueno, necesitamos que solo haya una S, entonces esta S hay que intentar bajarlo de alguna manera, entonces vamos a hacer procedimientos para ver cómo se puede bajar. Ahorita les explico a qué se refiere con que solo necesitamos eso, ¿ya? Entonces, aquí lo mismo, vamos a tener GdM, esto es RL, paralelo con RC. Y esto lo vamos a transformar en ¿qué? Ah, pues acá esto está a la menos 1, ¿no? La menos 1, y esto igual está a la menos 1. Es lo mismo que decir el paralelo de los tres, ¿no? Pero lo estoy haciendo de esta manera porque necesito trabajar con esa SCM, ¿ya? Entonces, si hacemos cálculos, esto como nos quedaría, se van a invertir. Y me va a quedar lo siguiente, me va a quedar como dividiendo esto, ¿no? R de B en paralelo con R de pi. Esto más... A ver, hagamos de nuevo. Pondré aquí, ya. Esto, el primero se va a invertir, va a llegar a menos 1. Como va a llegar a bueno, está a menos 1, se va a invertir y al mismo tiempo se va a volver a invertir por el de salida, pero me estaría quedando este resultado, que sería esto mismo multiplicado por S, CM y esto más 1. Y arriba me va a quedar lo que sería RB por RP, en paralelo con RP. Mientras que en el denominador igual podemos hacer lo mismo y vamos a tener lo siguiente, ¿no? ¿Ya? En el denominador vamos a tener la misma expresión, solamente que, bueno, lo copiaré nomás directamente para hacerlo más rápido. Vamos a tener lo mismo sumado más RS, ¿no?
Ya, entonces me estaría quedando algo así. Esto más RS. ¿Qué va a pasar? Si lo multiplicamos, el denominador de arriba con el denominador de abajo se va a simplificar y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que A sub B va a ser igual a ¿qué? Como les digo, va a ser lo mismo. Esto RL y RC de hecho no cambia. Y aquí abajo pues, lo único que va a cambiar es esto, ¿no? Que vas a tener RB en paralelo con RP más RS multiplicado por lo que sería esto, ¿no? Que sería RB en paralelo con RP por S de CDM más 1. Y eso sería, bueno, la simplificación, ¿no? Y arriba me estaría quedando como numerador lo que teníamos ahí arriba, ¿no? Que es simplemente RB por RP. RB en paralelo con RP. Listo. Lo único que, como les estaba diciendo, lo único que me interesa es, a ver, esta parte. Está el denominador en sí, ¿ya? En el denominador, justamente este valor de S hace que a una determinada frecuencia todo este resultado valga 0, o bueno, tienda a 0, ¿ya? Y ese valor de S está en función a la frecuencia. Como está en función a la frecuencia, entonces al hallar cuánto vale ese valor, sabríamos en qué momento hacer el corte. Y el corte, pero en cuando la frecuencia es infinita. Sí, entonces por eso es importante tenerlo de esta manera, la reducción. ¿Ya? Entonces vamos a proceder a hacer justamente eso, ¿no? Hallar ese polo, ¿no? A ver, vamos a mover esto primero. Ya, y continuaremos acá. Como les decía, entonces ese es el método de hallar lo que es las frecuencias altas. Entonces lo que se hace primero es que, como pueden ver, es hallar ese denominador, ¿no? Ahora trabajamos en el denominador, lo vamos a hacer ahora. En el denominador ponemos. En el denominador lo que tiene que pasar es lo siguiente, ¿no? Todo eso tiene que ser, para que pase justamente lo que les estaba diciendo, tenemos que hacer que pase, que todo se iguale a 0. Entonces, para que se iguale a 0, lo único que hago es todo el denominador igual a 0. Entonces voy a tener aquí RB paralelo con RP más lo que sería RS, lo voy a multiplicar ya esto directamente. RS va a estar multiplicado por RB y esto al mismo tiempo por RP por S de CDM, ¿no? Y esto más RS, o sea, todo esto tiene que ser igual a 0. Como todo eso tiene que ser igual a 0, entonces si hacemos un pequeño cálculo de esto, lo que nos va a quedar es lo siguiente, que si despejamos, tenemos que despejar de hecho, tenemos que despejar el valor de S. Al despejar S me estaría quedando este resultado. S va a ser igual a la división entre lo que sería bueno, va a ser negativo todo esto, ¿no? Negativo menos RS más lo que sería RB en paralelo con RP, ¿no? Solamente estoy despejando S. Como está despejando S, abajo vamos a tener RS multiplicado por RB en paralelo con RP. Pero si se dan de cuenta, esto es bien conocido, ¿no? Esto es lo mismo que decir menos 1 sobre lo que sería RB en paralelo con RP, en paralelo con RS. Nos ha dado que los tres deberían estar en paralelo. ¿Ya? Entonces, como los tres deberían estar en paralelo, está mucho más fácil, ¿no? Lo único que... bueno, aquí me estaba olvidando. Aquí nos falta un CDM, ¿no? Entonces, todo lo mismo, solamente que estaría multiplicado por CDM, ¿no? Al final, todo esto dividido. Entonces, haciendo los cálculos, voy a tener que S me estaría quedando ¿cuánto? S me va a quedar
menos 6,76 megas, ¿ya? Menos 6,76 megas. Pero como les estaba diciendo, ¿cuál es la razón de S? O sea, S es lo mismo que decir 2 veces pi por F, ¿ya? Entonces, como ya tenemos F, entonces despejo F de este punto, entonces voy a tener que F va a ser igual a ¿cuánto? O sea, frecuencias en altas voy a poner, ¿ya? La frecuencia en alta, la única que sería igual a 1,08 megas, 1,08 megahertz. Entonces ya tendríamos el valor de la frecuencia en alta, ¿no? De esa manera se calcula. Han visto, solamente es procedimiento. Al final siempre les va a quedar este resultado para ese circuito que hemos hecho. Obviamente puede tener sus variaciones, pero si lo intentan igualar a ese circuito, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿no ve? Entonces se puede hacer para todo tipo de casos, solamente es que llevarlo al circuito a más o menos esas mismas instancias para que tenga tengamos un procedimiento más fácil, para ya un método de hacerlo y ya no hacer todo el procedimiento, que es verdad un poco moroso, ¿no? Como están viendo, pero de que funciona estaríamos bien, ¿no? Ahora vamos a hacer el siguiente paso para frecuencias bajas. Para frecuencias bajas, igual, lo que va a pasar para frecuencias bajas, tal y como hemos visto, es que en frecuencias bajas el capacitor ya funciona en sí como si fueran impedancias, ¿no? Porque ya no se anulan. Entonces vamos a poner esto, ¿no? Análisis en frecuencias bajas. El análisis en frecuencias bajas es de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es, en este caso, calcular lo que es vamos a colocar todos los capacitores, ¿ya? Y de ahí vamos a calcular cada uno cómo es que está funcionando con su respectiva resistencia. A lo que me refiero con la respectiva resistencia es por la resistencia por donde se va a descargar, ¿ya? Aquí vamos a tener que hacer un pequeño cambio, donde vamos a tener igual nuestra resistencia de emisor, pero como verán va a estar al lado de su capacitor. Ya, y de la misma manera va a pasar con lo que es la salida, que vamos a tener aquí la resistencia de colector, y aquí vamos a tener a su capacitor hacia la resistencia de la carga, ¿no? Y aquí me estaría mi voltaje de salida. Ahora, para lo que es el transistor, de la misma manera lo que voy a poner acá va a ser entonces mi resistencia E de prima, y aquí vamos a tener mi ganancia de corriente, que va a ser de GDM por B, ¿no? Donde es el mismo, este va a tener su B ahí, más o menos. Este sería lo pondremos de otro color, los capacitores. Este va a ser mi capacitor de emisor, este es mi capacitor de colector, y este es mi capacitor de base, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es que vamos a solamente lo voy a dividir para que sea más fácil esto. Bueno, aquí me falta la resistencia de emisor. Lo voy a dividir. A lo que me refiero es que para el análisis la verdad es que hay que hallar como si eliminas un capacitor, bueno, todos los demás, y uno lo dejas, ¿ya? Pero eso es un poco impráctico. Lo que podemos hacer lo siguiente es ver por dónde se descarga el capacitor, ¿ya? Entonces yo voy a ver que se estaría descargando por estos puntos. Esto para lo que es el capacitor de base, ¿ya? Entonces, para el capacitor de base directamente les voy a poner la frecuencia, el valor, para que sea un poco más rápido el procedimiento. El punto S que vamos a hallar, o sea, tendríamos que hacer, como les digo, lo mismo, pero para cada uno. En este caso normalmente se llaman estos polos. Tenemos que hallar todos los polos donde la frecuencia va a afectar, ¿no? O se va a atenuar la amplitud de la señal.
Entonces, para este polo, primero vamos a poner para el primero, que va a ser 1 sobre lo que sería C de B. Y esto multiplicado por ¿quién? Por RB en paralelo con RP. Y esto más RS. ¿No? Y como podrán ver, bueno, una forma fácil de detectar esto es lo siguiente. Como todos los capacitores no van a estar, se van a funcionar como si fueran cable, este se va a eliminar. Entonces, ¿qué va a pasar? La corriente por donde se va a descargar el capacitor va a pasar por las resistencias específicas. Las resistencias que están en serie con el capacitor se suman y las otras, en este caso como estos dos están en paralelo, igual se van a sumar, ¿no? Y ha quedado eso mismo, si se dan de cuenta, ¿no? Entonces, esa es una manera más fácil de analizar. Obviamente se puede hacer todo el diseño de nuevo y hallar la amplificación y de ahí hallar el polo como hemos hecho en frecuencias altas, pero esto es un poco más fácil, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer para el S, en este caso negativo, 1 sobre, para el otro caso sería, lo dibujaremos en este caso el colector. De la misma manera, esta parte es la que se va a analizar. Ahora, como vamos a analizar esa parte, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que, en este caso, vamos a tener el capacitor C sub C y por donde se está descargando por RC y por RL, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque en el otro lado hay una fuente de corriente. Las fuentes de corriente funcionan como han visto, tienen alta impedancia, entonces no llega lo que es corriente hacia las fuentes de corriente. Por lo tanto, las únicas maneras de escape de lo que es la corriente de colector es por la resistencia RC y RL. ¿Ya? Luego, ahora el caso especial es cuando tenemos la parte del emisor. Porque el emisor, en este caso, si se dan de cuenta, casi va a trabajar con todas las resistencias. ¿Ya? Entonces tendríamos acá el emisor, que normalmente trabaja con RE, pero van a ver su resultado de esto, si hacemos el análisis igual que de frecuencias altas y hallamos la amplificación y todo aquello, es lo siguiente. Vamos a tener un S que va a ser igual a menos 1 sobre C de E, y de hecho va a tener un 0 más, pero ahora les explico eso. Esto es sobre RE más lo que sería el voltaje, beta de R de B en paralelo de R de S más RP. ¿Ya? Entonces con esto ya tendríamos igual lo que sería cuánto me estaría dando S, ¿no? Ahora, si se dan de cuenta por dónde se estaría descargando, en este caso el capacitor de emisor, se estaría descargando por RB, por RS y por RP, ¿no? En este caso, como RE estaría en serie con el capacitor, se descarga, y RS y RP, bueno, podemos verlo ahorita, voy a hacerle un caminito, porque es el más importante. Este capacitor se va a descargar por acá, y también se descarga por acá. Pero en este caso, al llegar a RE, se estaría multiplicando beta veces, ¿no?, la corriente, y esto va a estar en serie y esto va a llegar a tierra. Entonces, ¿qué va a pasar? Este RS se va a hacer en paralelo con RB, si se dan de cuenta, y esto se estaría sumando a RP, y como hay un poco de corriente más que se va a ir por RE, se va a sumar eso más, ¿no? Entonces ahí estaría ese RE, ¿ya? Pero ese RE no había sido tan fregado, porque su cero mismo lo estaría anulando, ¿ya? Así que cuando hagan sus cálculos, no es tan necesario tomar esta RE. De hecho, ahí es la fórmula, pero ustedes, si quieren, lo pueden descartar, no es tan necesario. O sea, vamos a hacer, digamos, una fórmula más directa, ¿sí? Ya, a ver esto entonces, lo vamos a ver. Ya, entonces
Veamos, ¿no? Lo voy a borrar esto porque directamente de esto ya puedes hallar los S, pero habría que multiplicarlo por 2pi. Les voy a dar los valores directos que se hallan, que sería la frecuencia en este caso del capacitor de base, va a ser igual a 5,59. 5,59 en este caso hertz. Son frecuencias bajas, ¿no? La otra frecuencia va a ser la frecuencia del capacitor de colector, que va a ser igual a 25,67. 67 Hz. Y por último nos tenemos la frecuencia del emisor, ¿no? La frecuencia del emisor normalmente es más grande por causa del beta. ¿Ya? En este caso esto es 497.35. ¿Ya? Ahora, si se dan de cuenta, esos valores me está dando con capacitores pequeños. Y si ponemos capacitores más grandes, me va a dar frecuencias más pequeñas. Entonces, en cualquier diseño que ustedes quieran hacer, si ponen unos capacitores grandes a la entrada, a la salida, más que todo en el emisor, la frecuencia, si se dan cuenta, el emisor es el que me estaría mandando ahorita la frecuencia. Entonces, lo que estaría pasando es que estarían haciendo que sea válido para frecuencias medias, ¿no? O sea, no sería tan necesario, en este caso, tener una frecuencia base, ¿no? O sea, si quieres un diseño con frecuencias, ahí sí es necesario, ¿no? Pero si no es tan necesario las frecuencias en tu diseño, solo quieres que amplifique para una determinada frecuencia, entonces con tal que esté en el centro, que sería, normalmente consideramos en el centro de las frecuencias entre lo que serían los 10K a 20K, entonces no hay problema, ¿no? Pues el diseño no va a necesitar que calcules un capacitor, ¿no? Puedes poner capacitores en un tamaño medio, que sería unos 220 microfaradios, entonces ya no sería tan necesario que calcules, ¿no? Cuánto deberían ser los capacitores, ¿ya? Para frecuencias bajas lo que se suma todas las frecuencias, entonces vamos a sumar C de CDB, más la frecuencia de colector, más la frecuencia del capacitor emisor, ¿no? Entonces de acá vamos a tener un resultado total de 528.61 Hz. Entonces sería nuestra frecuencia más baja y como les digo, el que aquí predomina estaría dando lo que sería la frecuencia del emisor, ¿no? Porque las demás son muy bajitas. Bien, ahora solo nos faltaría el dibujo. Ya, ahorita lo vamos a hacer el dibujo. Para el dibujo, vamos a ver, todos dibujamos la relación, ¿no? Dibujamos la relación frecuencia versus la amplitud, ¿no? Bueno, era amplitud versus frecuencia, al revés, ¿no? Bueno, hay condiciones para dibujos, yo lo voy a hacer directo, pero hay una relación que se hace con respecto a la amplitud. Yo voy a hacer, como les digo, directo, en este caso con la frecuencia, y va de la siguiente manera, ¿no? También podríamos hallar lo que es lo que sería bueno, ya lo veremos con líneas nomás. Lo que sería el ancho de banda, ¿no? El ancho de banda simplemente es la frecuencia alta menos la frecuencia baja. Y ya tendríamos nuestro ancho de banda donde las frecuencias que estaría manejando lo que es nuestro amplificador, ¿no? Bueno, lo voy a hacer directamente. El diagrama más o menos va a ser así. ¿Ya? Obviamente tiene que ser un poco más plano en la parte de arriba. Y más o menos por acá va a estar el corte ya de la frecuencia F1. En este caso la frecuencia baja y la frecuencia alta, ¿no? Y por más o menos por acá estaría la amplificación, en este caso la amplificación de voltaje, ¿no?
cuando decimos frecuencias medias, trabajar en frecuencias medias me estaría dando la amplificación en este caso, que estaría en este punto, o sea, la amplificación máxima. Y por ahí estamos trabajando en frecuencias medias. La frecuencia media también se puede llamar mucho más fácil porque solamente sería la resta, ¿no?, de lo que sería la frecuencia. A ver, lo voy a poner acá la fórmula para hallar la frecuencia media. Entonces, como es la frecuencia media, entonces esa frecuencia, el amplificador va a funcionar óptimamente, ¿no? Entonces, la frecuencia media va a ser igual a la frecuencia alta menos la frecuencia baja, medios, pero esto más lo que sería la frecuencia baja, ¿no? Donde si de aquí despejamos, entonces la frecuencia media va a ser igual a ¿qué? A la frecuencia alta más la frecuencia baja dividido entre 2, ¿no? Entonces ahí tendríamos la ecuación para poder hallar lo que es la frecuencia media. Como les digo, la frecuencia media sería donde va a trabajar óptimamente en este caso nuestro amplificador, ¿ya? Bueno, eso sería en resumen de cómo determinar las frecuencias altas y bajas de lo que sería nuestro amplificador. Normalmente este es el diseño común del que se trabaja, y si nos da lo que sería un transistor FET, en este caso es el mismo procedimiento, ¿sí? No varía casi nada, solamente algunas cositas de lo que sería el BGDS, pero tendríamos el mismo procedimiento, ¿sí? Y con eso estaríamos en este caso terminando este ejercicio.